Cuba Información. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de la mesa de radio de Cuba Información desde México. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez, corresponsal en México de la agencia de Cuba Información. Les saludo con gusto, pero también con pesar por el accidente aéreo ocurrido a las 6 de la tarde del pasado jueves 4 de noviembre en las proximidades de la ciudad de Sancti Spíritus en el centro de Cuba, donde un avión de pasajeros de la línea Aero Caribbean en el vuelo 883 que cubría la ruta de Santiago de Cuba a La Habana se precipitó y muriendo lamentablemente 61 pasajeros y 7 tripulantes del avión. Entre los pasajeros 40 cubanos y por supuesto 28 extranjeros, entre los que nos toca la desgracia de contar a 7 mexicanos y mexicanas. Sus nombres: Lorenzo Mendoza Cervantes, Daniel González Esquivel, Luis Pérez, Jesús Rangel Medina, Cintia Pérez García, Mario Pérez Ruligines y Claudia García Castillo son los nombres de las personas de nacionalidad mexicana que perecieron en este lamentable accidente aéreo. Y por supuesto el movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, el amplio movimiento tanto de organizaciones como de personas, expresan su profundo pesar por la muerte de los connacionales, y que no solamente en las alegrías sino también en este tipo de tragedias hermanan los pueblos cubano y mexicano. Es pues el llamado a la solidaridad, al hermanamiento, asimismo, con el pueblo cubano y con los familiares y amigos de las personas fallecidas, no solamente mexicanos, sino también de otras nacionalidades que perecieron en este accidente aéreo, esperando que cuanto antes y lo más pronto posible, sobre todo confiando en el profesionalismo de los especialistas de aeronáutica en la isla, se puedan esclarecer los hechos que dieron pues que dieron pues cauce a este accidente aéreo, este lamentable accidente aéreo. Es la tragedia la que nos toca ahora comentar en esta mesa de radio, como anteriormente hemos tocado las alegrías también. Sin embargo, midiendo un poco los ánimos entre la alegría y la tragedia, tratando de encontrar un punto de encuentro que emocionalmente nos pueda seguir hermanando en una línea constante, que no nos olvide de la tragedia, pero también que nos acerque un poco a la alegría. Vamos a recordar un poco de la historia que, como en esta ocasión, en el lamentable accidente que estamos viviendo en este momento, han estado hermanados el pueblo de México y el pueblo de Cuba. Es pues la ocasión, y hemos querido hacerlo de esta manera, en que en esta edición de la mesa de radio de Cuba Información desde México toquemos un punto sumamente importante para la historia de 50 años y la historia reciente de relaciones políticas y de fraternidad entre el pueblo de Cuba y el pueblo de México, quienes a lo largo de los años han expresado podemos encontrar diversas manifestaciones de su hermanamiento. México y Cuba, sin duda dos países bajo la amenaza del imperio, están unidos por su fuerza moral, histórica y política, particularmente de dos personajes: la de Benito Juárez, mexicano, y la de José Martí, ambos apóstoles y héroes americanos contra el imperialismo. Pero fue el general Lázaro Cárdenas del Río quien profundizó su hermanamiento al apoyar en todo momento a la Revolución Cubana. Estamos hablando de los últimos 50 años de historia de Cuba y por supuesto los años de historia de la Revolución Cubana, desde la gesta del movimiento del 26 de julio hasta los primeros pasos tras la victoria de la gesta encabezada por el movimiento 26 de julio. Justamente Cárdenas, es preciso señalarlo, es junto a Benito Juárez el mejor presidente que haya tenido México en su historia. Fue amigo y camarada de Fidel Castro.
pero por Fidel Castro, Lázaro Cárdenas abogó durante la campaña del comandante y los futuros expedicionarios del Yate de Granma en México después del asalto al cuartel Moncada, y que se refugiaran en México para poder preparar lo que finalmente sería el triunfo de la Revolución Cubana, conociendo en tierras mexicanas al mismísimo Ernesto Che Guevara. Pero sin embargo no estuvieron exentos de las presiones y de la persecución del dictador Fulgencio Batista, que con la solidaridad de algunos agentes agentes mexicanos que se estuvieron al mando de las intenciones del dictador Batista, encarcelaron en 1956 tanto a Fidel Castro como a los expedicionarios en cárceles mexicanas. Y sin embargo, por la gestión del presidente Lázaro Cárdenas, fueron liberados estos presos y finalmente concluyeron la historia que todos sabemos. Tanto que en 1961, cuando la invasión a Bahía Cochinos, una vez triunfado la Revolución Cubana, el presidente Lázaro Cárdenas, el expresidente entonces Lázaro Cárdenas, no vaciló en alistar el fusil para ir a defender a la isla de Cuba de la invasión yanqui. Es pues la Revolución Cubana ha despertado un hondo sentimiento de solidaridad en los pueblos tan afectados por la depresión económica. Es las palabras expresadas por el propio general Lázaro Cárdenas en julio de 1959 al triunfo de la Revolución Cubana en la Plaza Cívica de La Habana, las cuales dictan ejemplo de su profundo amor en la gesta revolucionaria justo en el tiempo cuando se anunció la vuelta de Fidel Castro al primer ministerio de Cuba. En ese acto estuvo presente Lázaro Cárdenas en la Plaza Cívica de La Habana, y junto a él marchó los años siguientes, en ese momento y previos a el inicio de la Revolución Cubana. A 51 años de todos estos recuerdos, sin duda memorables tanto para México como para Cuba, los papeles parecen invertirse. Fidel Castro ya no tiene la edad de aquel joven intelectual de temperamento vehemente con sangre de luchador, como fielmente lo describiera el propio general Lázaro Cárdenas, pero al igual que el expresidente mexicano en aquellos tiempos, tiene el temple Fidel Castro, la sabiduría, la lucha y la vehemencia, por supuesto, que acompaña a otros que como él enarbolan la bandera anticapitalista. Así, el comandante en jefe de la Revolución Cubana, y es preciso advertirlo, se refirió a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es Andrés Manuel López Obrador? El principal activo de la izquierda mexicana, quien, en palabras del propio Fidel Castro, será la persona de más autoridad moral y política de México cuando el sistema se derrumbe y con él el imperio. Así lo calificó Fidel Castro en su columna de reflexiones del jueves 12 de agosto, su columna titulada El gigante de 7 leguas, donde en su gran capacidad de análisis Fidel Castro estudia el libro más reciente de López Obrador titulado La mafia que se robó la presidencia y el 2012, concluyendo el valor del documento en la actualidad de la lucha mexicana contra el neoliberalismo, al detallar el fondo y la forma del saqueo al patrimonio nacional por parte de 30 potentados capitalistas. A pesar de que esta reflexión se dio a conocer el 12 de agosto de este mismo año 2010, a esta fecha es preciso traerlo a colación, puesto que estamos en las vísperas del año 2011, cuando arrancará de manera formalmente informal, por así decirlo, la sucesión presidencial, donde el propio López Obrador competirá una vez más para hacerse la presidencia de la República, que le fue, bajo fraude electoral, robada el 2 de julio del año 2006 por el actual presidente de la República, que para millones de mexicanos es considerado como usurpador del mismo cargo, Felipe Calderón Hinojosa. Sobre esto mismo Fidel Castro se refiere, y de manera puntual en su columna de reflexiones afirma sin dejar lugar a dudas, que López Obrador se presentó a las elecciones y ganó la mayoría de los votos frente al candidato del PAN, mas el imperio no le permitió asumir el mando. Es decir, lo que decenas de millones de mexicanos y mexicanas saben y padecen, que en el 2006 en México
se fraguó un criminal fraude electoral que tiene ocupando hoy la presidencia de este país al ultraconservador Felipe Calderón. En México se sabe que en Cuba cae bien y se admira la campaña de López Obrador contra el saqueo del neoliberalismo en este territorio. Como decenas de millones de mexicanos, a la mayoría de cubanos y cubanas, todos revolucionarios por supuesto, también les queda claro que en el año 2006 se perpetró un fraude electoral para que no llegara a la presidencia del país el propio López Obrador y su movimiento en una maniobra del imperio por impedir el arribo democrático de las fuerzas sociales que acabarían con los privilegios fiscales y políticos de una oligarquía que domina en México. Esa fuerte campaña de odio deberá ser equiparada por su argumento a lo hecho contra Salvador Allende o contra el colombiano Jorge Eliezer Gaitán, víctima del Bogotazo. Y aunque contra López Obrador no se ha cometido magnicidio alguno, como es el caso de Allende y de Gaitán, los efectos del fraude cunden frecuentemente entre más del 50% de la población de las y los mexicanos. Es más del 50% de la población que votó por el propio López Obrador. Por eso ahora mismo nos congratulamos en México por la postura abierta del comandante Fidel Castro sobre el sabotaje del imperio hacia la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. Cuadros políticos y profesionistas tanto de la isla como de México han advertido la simpatía que tiene el llamado presidente legítimo de México, López Obrador, sobre la revolución cubana, sobre el ejemplo de la misma y particularmente sobre Ernesto Che Guevara. El propio López Obrador respondió a las palabras de Fidel Castro le dedicara, colocándolo a los niveles de los líderes más importantes de la humanidad, como Ho Chi Minh, como Martin Luther King, como Roosevelt o como Nelson Mandela o el propio Salvador Allende, de quien sabemos López Obrador admira tanto. Asimismo, Castro Ruz ha invitado a López Obrador a situarse al centro de la batalla antiimperialista en esta campaña que mantiene el comandante en jefe contra la guerra nuclear y contra los efectos del imperialismo. Sin lugar a dudas, una opinión de privilegio para el líder mexicano, quien ha respondido positivamente a las palabras de Fidel Castro y por supuesto se erige de esta manera como el líder indiscutible de la izquierda mexicana, fortaleciéndose política e ideológicamente rumbo a su eminente nueva candidatura a la presidencia de México en las elecciones del año 2012. En tanto, al pueblo mexicano le ha caído como bálsamo la opinión del comandante en jefe, quien como Cárdenas a él en 1956 otorga su aporte estratégico por la liberación de un país hermano y le piden caminar a su lado como siempre Cuba y México han caminado. Hay pues una reflexión sobre esa situación que no queríamos dejar de lado en esta mesa de radio de Cuba Información en México y que porque forma parte de la nueva máxima expresión de hermanamiento político entre la Revolución Cubana y el pueblo de México. Por supuesto, palabras del comandante en jefe Fidel Castro que llenan de orgullo y de aliento a la izquierda mexicana que lucha por convertir las palabras del mismo Fidel Castro en su columna Reflexiones dedicada al libro de López Obrador, sobre que tarde que temprano la causa del pueblo mexicano triunfará y se sobrepondrá los efectos del imperialismo y del capitalismo en este país, que tantas amarguras han dejado no solamente por el fraude electoral, sino también por la violencia creciente y sonante que azota a este territorio ubicado al norte de América Latina. Es todo por hoy en esta mesa de radio de Cuba Información desde México. Mi nombre es Luis Alberto Rodríguez, corresponsal de Cuba Información en este país. Les agradezco la atención prestada a esta emisión. Nos encontramos en la próxima.